Sombras en la niebla y el misterio de los desaparecidos en el pueblo de Crestwood. Una bruma densa y persistente había caído sobre Crestwood esa tarde de otoño, cubriendo sus cimientos de historia y sus secretos más oscuros con un manto de misterio pálido y húmedo. El pueblo, conocido por sus relatos de antiguas maldiciones y sucesos inexplicables, se preparaba para otra noche más entre susurros del viento y el crujir de las ramas. Laura y David, dos hermanos recién llegados a la región, atravesaban con curiosidad la plaza del pueblo. Se dirigían a la biblioteca, lugar de encuentro habitual para los intrigados por los cuentos y leyendas de Crestwood. Eran ambos de complexión fuerte, ataviados con ropas de abrigo que resguardaban sus cuerpos del frío, pero no de los secretos que el pueblo estaba a punto de revelarles. Ella, resuelta y valiente, él, más cauteloso, pero igualmente atrevido en la búsqueda de la verdad. ¿Crees en esas historias?, preguntó David a su hermana mientras abrían la antigua puerta de madera. La verdad se oculta entre leyendas, contestó Laura con una sonrisa, y aquí estamos para descubrirla. El bibliotecario, un anciano de aspecto tan antiguo como los libros que protegía, los recibió con un gesto sombrío que les erizó la piel. No todo conocimiento trae buenas nuevas, musitó con una voz rasposa antes de dirigirlos hacia la sección de historia local. Aquella noche, a medida que los hermanos se adentraban en los documentos y relatos del pueblo, una serie de eventos comenzaron a desencadenarse, tejiendo el hilo de un cuento que pronto serían parte. Los lugareños se recluían en sus casas antes de la puesta de sol, no por la llegada del frío, sino por el temor a una antigua tradición. Durante la densa niebla de otoño, las sombras cobraban vida y los desaparecidos nunca eran encontrados. Es hora de cerrar, les anunció el bibliotecario, sacudiéndolos de su inmersión en relatos de apariciones y desventuras. Mientras abandonaban la biblioteca, el silencio de las calles de Crestwood les daba la bienvenida. De regreso a casa, Laura sintió una presencia en la niebla. ¿Has oído eso, David? Su voz denotaba una mezcla de temor y fascinación. Al voltear, una sombra efímera se disolvía en la neblina, como si nunca hubiera estado allí. Vamos, seguramente son solo animales, replicó David, aunque su voz temblorosa traicionaba su fingida tranquilidad. Sin embargo, en el fondo, compartía el presentimiento de su hermana. Algo inusual acechaba en Crestwood. Al llegar a la casa que habían alquilado, la seguridad de las paredes y la calidez del hogar parecían alejar cualquier sensación inquietante. Pero, la noche reveló ser la confidente de las sombras, y en el pueblo de Crestwood, los secretos nocturnos tenían vida propia. En la oscuridad de su habitación y con el parpadeo de una única vela iluminando su rostro, Laura repasaba las notas que habían tomado. Parece que cada generación tiene su historia de desaparecidos, y siempre en esta época, con esta niebla, murmuró, tratando de encontrar un patrón. Estas leyendas han de tener un origen, alguna explicación lógica, añadió David, sin poder ocultar el miedo que comenzaba a anudársele en la garganta. El sueño les pesaba en los ojos, pero el temor a lo que se ocultaba entre la niebla los mantenía despiertos, atentos al mínimo sonido, a la mínima seña de que no estaban solos en aquel lugar. De repente, un chillido desesperado rompió el silencio de la noche, seguido de un estruendo procedente del exterior. Saltaron de sus camas, y a través de la ventana, vieron como la niebla se agitaba en un baile frenético alrededor de la figura de una persona. «Alguien está en peligro», gritó Laura, y sin pensarlo dos veces, abrió la puerta de la casa y corrió hacia la niebla. David, tomado por la urgencia y el lazo fraterno, la siguió sin cuestionar, adentrándose ambos en el corazón de la incógnita que envolvía Crestwood. Lo que encontraron allí no era una persona, ni un animal, era la esencia misma de la angustia. Una niebla tan densa que parecía sólida, y en ella, figuras oscuras emergían y se desvanecían como si fuera un espejismo tétrico de la realidad. Laura y David se tomaron de las manos para no perderse, para no convertirse en otro relato macabro de la historia del pueblo. «Laura, David, ¿son ustedes?», sonó una voz conocida detrás de ellos. Al volverse, descubrieron al anciano bibliotecario, con una lámpara en la mano y una expresión grave. «¡Hey! Es peligroso lo que están haciendo, niños». «Alguien pidió ayuda, lo oímos», exclamó David, mientras su aliento formaba nubes en la fría noche. El bibliotecario negó con la cabeza, sus ojos reflejando una sabiduría triste y antigua.
Lo que oyeron son las sombras de la niebla. Llaman a aquellos cuyas almas están desorientadas, perdidas. Vienen por aquellos que no encuentran su lugar, que no pueden ver más allá de su propia niebla. Laura frunció el ceño, intentando comprender. Pero, ¿cómo es posible? ¿Qué son esas sombras realmente? Una antigua maldición, una advertencia, un destino para aquellos que no escuchan las historias del pasado, relató el anciano. Pero hay una forma de disiparlas, de salvarse y salvar al pueblo. Díganos qué hacer, insistió Laura, su voz firme y decidida, preparada para enfrentar las sombras y sus propios miedos. Las sombras se alimentan del miedo y la confusión, atraen a los incautos. Pero si mantienen su espíritu claro, si llevan la luz de la verdad y la esperanza, pueden devolverlas a su lugar de origen, donde no podrán dañar a nadie. Inspirados por las palabras del bibliotecario y armados con la determinación que solo poseen aquellos que han decidido vencer sus miedos, Laura y David se adentraron de nuevo en la niebla, llevando consigo la luz de la lámpara y la claridad de sus corazones. Mientras caminaban, los gritos y las formas oscuras empezaron a retroceder, como si la confianza de los hermanos las repeliese. La bruma comenzó a clarear y, poco a poco, las calles de Crestwood se revelaron de nuevo, limpias de esa presencia opresiva. Al amanecer, el pueblo despertó de un sueño largamente atormentado. La niebla se había disipado y con ella las sombras. Laura y David, agotados pero triunfantes, volvieron al calor de su hogar, conscientes de que habían cambiado la historia de Crestwood para siempre. La noticia de la liberación del pueblo corrió de boca en boca, y aunque muchos no entendían qué había pasado, todos sentían la diferencia en el aire, en la luz del sol que ahora brillaba más cálida y acogedora sobre las casitas de madera y piedra. Las desapariciones cesaron, y con ellas se desvanecieron el miedo y la sospecha que durante tanto tiempo habían atenazado los corazones de los habitantes de Crestwood. Los hermanos fueron aclamados como héroes, aunque para ellos, la verdadera victoria había sido descubrir el poder de afrontar lo desconocido con valentía. La leyenda de Bloody Mary. La historia de Bloody Mary es uno de los clásicos de las leyendas de terror. La historia nos cuenta que la pequeña Mary Walsh, la cual un día enfermó y con el tiempo murió. La familia enterró a la niña, instalando un dispositivo típico de la época en que se colocaba una cuerda atada a una campana por si el supuesto muerto no lo estaba, ya que ya se conocía la catalepsia. La pequeña se despertó, siendo su supuesta muerte producto de la catalepsia, y tocó la campana. Sin embargo, nadie la oyó. Cuando la familia se dio cuenta de que la campana había caído al suelo después de múltiples intentos y desenterró a la niña, se la encontraron ya muerta, con las manos ensangrentadas tras haber intentado huir desesperadamente. Pero antes de morir, lanzó una maldición. Aquellas personas que ante un espejo digan su nombre 3 veces morirán, antes de lo cual se oirá la campana que nadie oyó en su caso. Mi primo Sergio era sonámbulo, y cada vez que me acuerdo de sus ataques, unas veces me da risa y otras, tristeza. La verdad es que ser sonámbulo no es nada divertido. Cuando empezó con los ataques de sonambulismo, a los 10 u 11 años, no podía acordarse de lo que le ocurría, y siempre nos enterábamos por su mamá o sus hermanos, pero después de esa edad, ya podía relatar con todos los detalles cada vez que le daba uno, y para mí eran los cuentos más fantásticos y terroríficos que podía escuchar. La verdad es que yo presencié solamente uno de sus ataques, el que tuvo una siesta de domingo. Ese día habíamos vuelto de una pesca en puerto Las Palmas, y pienso que ese ataque le dio por todas las cosas que nos ocurrieron en ese viaje de regreso. Más dieta no podíamos haber tenido. Salimos del puerto a la mañana, en nuestro sulky, cansados y mal dormidos, los hermanos Barrero y yo, y a eso de las 10 más o menos. Veníamos al trotecito. De repente, el caballo pegó un corcoveo y unos relinchos y quedó desbocado, como loco. Nos pegamos un flor de julepe. Coco tiraba de las riendas para frenarlo y Sergio y yo nos queríamos tirar del sulky, y en eso al suelo todo el mundo. Se cayó el caballo en la cuneta. Tumbó el sulky y fuimos a parar a un charco los 3 juntos. El pobre animal empezó a temblar, vomitaba y pataleaba, y nosotros
Estábamos muy asustados. Recién ahí nos dimos cuenta de que se estaba muriendo el noble caballito, y enseguida se murió del todo nomás. Nos dio mucha pena, porque era muy bueno y guapo. Fue una lástima que estuviera tan viejo. Salimos del charco embarrados hasta la coronilla, desenganchamos el sulky y acomodamos un poco las cosas. Entonces Coco, en su condición de hermano mayor y jefe de la expedición, nos dijo que teníamos que ir hasta la casa a buscar otro caballo. ¿A pie hasta la casa?, le gritó Sergio. No hay otro remedio, le contestó Coco. Nos queríamos morir, porque la casa quedaba a unas 3 leguas, y si queríamos acortar camino había que atravesar montes, esteros y pajonales. Ahí nomás emprendimos la caminata entrando en un mogote, muertos de hambre y con sueño. Cada tanto hablábamos un poco, después maldecíamos contra el caballo y contra Coco, y otras veces caminábamos un largo trecho en absoluto silencio. La cosa es que después de esa travesía de 3 o 4 horas llegamos a la casa, y ahí el tío Luis, el papá de Sergio, mandó a un peón a caballo a rescatar a Coco y al sulky. Habíamos llegado arrastrando los pies, con todo el cansancio de los 3 días de pesca, el julepe con el caballo muerto y encima esa terrible caminata. La tía Isabel nos sirvió un guiso de arroz y nos comimos 3 platos cada uno. Después nos acostamos a descansar. Sergio se acostó en su pieza y yo en un catre en el patio, debajo de un paraíso. Al rato me despertaron gritos y golpes. Escuché que Sergio gritaba que no lo maten y que le sacaran esas cosas que tenía en la cabeza, pero lo único que tenía en la cabeza eran sus pelos. Yo me senté en el catre y medio dormido vi que salían corriendo y gritando. Detrás de él, su mamá y su hermana. Lo alcanzaron cerca del corral llorando y dando manotazos. Lo acariciaron y le dijeron que volviera a acostarse. Después de un rato lo convencieron y lo llevaron de vuelta a la cama. Me acuerdo de que mi tía siempre decía que a un sonámbulo no hay que despertarlo de golpe, porque puede quedar tonto para siempre o morirse del susto. Porque cuando a una persona le da el ataque de sonambulismo, es como si estuviera viviendo otra vida. La cosa es que Sergio durmió toda la tarde y la noche. Cuando se despertó no se acordaba absolutamente de nada. Y así como esta situación, le ocurrieron otras cuantas más, según contaban sus familiares. Algunas eran muy graciosas, otras medio peligrosas. Hasta que un día Sergio me empezó a contar de sus ataques. Me dijo que no sabía si eran cosas que había hecho estando sonámbulo o si eran pesadillas. Estaba muy afligido, porque sus padres no le creían. Le decían que solo eran malos sueños, que no hiciera caso y que no comiera tanto de noche. Ni hablara de cosas raras, que con eso se le iban a desaparecer esas pesadillas. Él tenía miedo, porque estaba seguro de que no eran sueños ni pesadillas, sino que se levantaba y, sonámbulo, recorría el corral o la chacra, o lo que es peor, a veces iba hasta el cementerio, que estaba a unos 500 metros. Lo primero que me contó fue de algunas noches en las que anduvo por el corral y el gallinero. Los animales estaban tan acostumbrados a ver lo que no se asustaban con su presencia ni las vacas, los terneros o gallinas ni los gansos, y eso que estos son los animales más bochincheros. Otras noches, no solamente paseaba por la chacra de algodón, sino que llegaba hasta el cañaveral. Después yo me di cuenta de que se puso más serio y nervioso, y ahí me empezó a contar lo que más lo atormentaba. Me contó que una noche de luna, con mucha cerrazón, salió de su casa y caminó hasta el cementerio. Entró y recorrió los caminitos entre tumbas y panteones. Recordó que había mucha gente caminando por esos senderos, algunos estaban sentados sobre las tumbas y otros parados. Nadie hablaba. Él tampoco.
En ese instante le dije que estaba muy loco o muy borracho para haber soñado eso, pero él ni siquiera se sonrió y muy serio me dijo que eso no era nada, y me empezó a contar otra cosa más terrorífica todavía, una cosa que me puso la piel de gallina. Juro que hasta ahora me da escalofríos cuando recuerdo ese relato. Me contó que a la madrugada siguiente se levantó y volvió al cementerio. Entró y empezó a caminar. Había mucha neblina y estaba fresquito. De repente se le apareció una figura nueva. Era alta, con una capa negra muy ancha y larga, como la que usan los monjes, con una capucha que no le dejaba ver la cara, ni siquiera la nariz. Lo único que podía ver era su mano, que no tenía carne, era solo hueso, y en ella llevaba una guadaña. Soy la muerte, le dijo la figura negra. Y Sergio me juró que no sintió miedo ni nada, simplemente se quedó parado mirándola, sin siquiera poder hablar. Quería preguntarle cosas pero no le salía la voz, y la muerte parecía adivinarle los pensamientos. Sergio pensó que lo iba a matar. No te preocupes, no te haré nada, le contestó el espectro. Sergio pensó que estaba soñando o que estaba muerto. Estás en el límite de la vida y la muerte, y desde ahí puedes ver muchas cosas, habló el espectro. Sergio pensó que había llegado la hora de su muerte. Todavía no es tu hora, pero si quieres saber la edad a la que morirás, solo piénsalo y te responderé, dijo el espectro. Sergio se dio cuenta de que todos sus pensamientos eran contestados por la muerte, y entonces no quiso saber nada más. Empezó a asustarlo la idea de saber todo sobre su futuro. Pero no pudo frenar un pensamiento, y pensó en quiénes serían todas esas personas que se paseaban por el cementerio. Y la muerte respondió: son las almas de los muertos que todavía están en la tierra, y que ni siquiera saben dónde irán a parar. Y ahora quiero mostrarte algo. Y Sergio siguió a la muerte hasta una tumba que estaba cerca del tejido. El espectro abrió la tumba y con su guadaña, de un solo golpe, levantó la tapa del cajón negro y ovalado. Sergio pensó si el diablo y la muerte no serían la misma cosa. No respondió la muerte. Solemos andar juntos, pero no somos la misma cosa. Luego la muerte agarró la cabeza, la tiró en el pozo y empezó a taparla, hasta emparejar la tierra nuevamente. Cuando terminó de alisar el piso, volvieron a caminar entre las tumbas y a conversar, o mejor dicho, Sergio pensaba y la muerte contestaba. Ya. Estaban cerca de la salida y Sergio vio una figura diferente de todas las demás. Parecía una persona real, de carne y hueso. Se acercaron un poco más y lo reconoció. Era Quelito Paredes, un muchacho del lugar, de unos 20 y pico de años, con una terrible deficiencia mental, pero que era capaz de reconocer a las personas y hasta podía llamarlas por su nombre. Sergio vio que Quelito movía la boca, reía y gesticulaba, pero él no podía escuchar nada y tampoco podía hablar. Entonces habló la muerte. En este estado no podrás escuchar ni hablar a ningún ser vivo. Él tampoco puede verme ni escucharme. Y el pobre Quelito seguía gesticulando, hablando, y lo tomaba del brazo a Sergio, como queriendo llevárselo. Ya puedes irte, dijo la muerte, y se quedó parada en el medio de un caminito, envuelta en la neblina, donde la luna le daba de lleno y parecía agrandar su fantástica figura, haciendo brillar el filoso hierro de su guadaña. Sergio no quería pensar en eso. Lo invadía la desesperación y se esforzaba por pensar en cualquier otra cosa, hasta que finalmente no pudo más y pensó en cuánto faltaría para su muerte. Morirás a los 21 años, dijo la muerte, y se alejó caminando entre las tumbas. Pero Sergio ahora ya no está y yo lo sigo extrañando. Murió en la madrugada de un 21 de abril, cuando apenas tenía 21 años.
Si te gustó una de estas historias, por favor denle like al vídeo. También pueden compartir para llegar a más personas. Y suscribirte a mi canal para seguir escuchando más historias como estas. Si gustas puedes dejar tu historia de terror favorita en los comentarios para contarla en un próximo vídeo. Ahora sí comencemos con